Bueno, en el video anterior, después de avanzar una serie de tópicos sobre la relación entre antropología y performance, y el interés del performance para la antropología, llegamos a la conclusión de que nos interesa enfocar el tema de la antropología de la muerte, la perspectiva antropológica sobre la muerte. Alex, como arqueólogo, ha trabajado en una modalidad de antropología de la muerte que podría ser la más apegada a la antropología física, en el sentido de que a través de la arqueología ha hecho trabajos de investigación sobre huesos humanos y en tiempos pues prehistóricos, ¿no? Excavaciones arqueológicas. Lo que esa sería una manera de ver el tema, pero por otro lado, la perspectiva mía, que también le interesa a Ale, por supuesto, y que probablemente es la que más vamos a enfocarnos, es también más simbolista. Cómo enfrentar, cómo ver la muerte desde el punto de vista antropológico. Antes de entrar en ese tópico, yo quisiera, justamente para referirme al concepto de muerte simbólica, hablar un poco de la relación que ha habido entre posmodernismo en la cultura y el fenómeno del vaciamiento de la esencia o de la identidad como una modalidad de la muerte, en este caso no literal del ser humano, de una vida humana, sino de la muerte en el sentido, por ejemplo, que podemos hablar de la muerte de una cultura, o en el que podemos hablar de la muerte del lenguaje. Por ejemplo, en antropología cognitiva se han hecho estudios muy serios sobre la muerte del lenguaje, no en el sentido de que desaparezca completamente el lenguaje o desaparezcan las lenguas, pero en el sentido de cómo determinadas lenguas que se van permeando con otras o que se van transformando a través de dialectos e idiolectos, aunque se mantienen institucionalmente en la Academia de la Lengua como una lengua determinada, con determinadas características, comienzan a morir, en el sentido de que el lenguaje hablado reemplaza al lenguaje institucionalizado, y progresivamente los slang, los dialectos, los idiolectos los usos, los modismos van transformando de tal manera la lengua que determinadas lenguas que se creían vivas se van volviendo lenguas muertas, ¿no? Y luego también en la antropología cognitiva se han estudiado fenómenos de muerte del lenguaje ya más literales, ¿no? Más literales, ¿no? Ahora, hago referencia a esto porque está un poquito más relacionado con el concepto simbólico de muerte a que yo me refiero cuando hablo de la relación entre el posmodernismo y la muerte. Este es un tema, por cierto, que no ha sido muy analizado, ¿no? Yo no conozco mucha literatura que se haya publicado sobre este tema. Creo que es una perspectiva muy personal y a la vez muy singular de lo que estamos haciendo, ¿no? No hay mucho sobre este tema, pero yo lo veo así, y creo que es la oportunidad para decirlo. El posmodernismo ha sido tendiente, debido a la misma suspicacia que ha estado implicada en el espíritu posmodernista hacia las promesas racionalistas de la ciencia, de las verdades únicas, de las verdades autorizadas de una vez y por todas por parámetros científicos. La tendencia del posmodernismo a cuestionar el racionalismo tradicional ha propagado una actitud de revisionismo hacia las disciplinas y hacia las especialidades. Entonces, por ejemplo, el concepto, por ejemplo, de etnografía, pongamos por caso, que en un momento dado se vio bastante claramente situado en torno a la dimensión empírica de la antropología en el trabajo de campo. Levi-Strauss lo dividía entre la etnografía como la base, la etnología como el intermedio y la antropología ya como la teorización o la comprensión, ¿no? Esta concepción tradicional de la antropología, debido a los cambios que han habido, como dice Clifford Geertz en su libro El antropólogo como autor, con el fenómeno de la globalización de las economías,
la tendencia a la globalización a desenfocar el hecho de que para estudiar balineses haya que ir a Bali cuando los tenemos en Nueva York o cuando los tenemos emigrados en toda Europa, que para estudiar africanos haya que ir al África, cuando probablemente podemos estudiar culturas africanas tanto diaspóricas en las Américas como recientes que han emigrado a Europa en años recientes. La visión tradicional de la etnografía como un trabajo de campo que se realiza por una duración de tiempo en una comunidad determinada, con una historia, una tradición, que es una de las consecuencias que ha tenido este fenómeno de la globalización. Además, el cambio de las condiciones que soportaron en la etapa colonial de la antropología, o sea, la implicación que tuvo la antropología con el colonialismo, ya que muchas de las expediciones antropológicas que fundaron la disciplina de la antropología, muchas estuvieron, por ejemplo, las de Evan Pichard, estuvieron relacionadas con misiones del ejército inglés, y muchas estuvieron vinculadas con misiones religiosas cristianas, o misiones de gobierno, o sea, los financiamientos de la antropología tradicional estuvieron muy imbricados con el colonialismo. Y en esta era más bien tendiente a la poscolonialidad, como le dicen, o a la descolonización, que ha sido resultado de los procesos de independencia que se han dado, pues, digamos, progresivamente, ¿no? Revisar el concepto de etnografía ya se ha vuelto un sine qua non. Entonces, en esa revisión del concepto de etnografía comienza la pregunta acerca de qué es la etnografía. Cuando uno encuentra que la manera de responder a la pregunta solo se puede con una cierta delimitación, así, cuando partimos de parámetros tradicionales que de alguna manera ya están en desdibujo, en desintegración, ¿no? Nos damos cuenta que la misma búsqueda de la esencia de qué es la etnografía requiere un replanteamiento de su concepto y en cierta medida un cierto juego, vamos a decirle así, no es un juego la palabra, pero una cierta exploración inevitable que conlleva el mismo cambio a la muerte de su esencia. O sea, de repente empezamos a encontrar fenómenos de interés etnográfico en materias como pueden ser el arte, como estuvimos viendo en el ejemplo de Sulpicia Angelini, que es casi muy apegado al psicoanálisis, muy apegado al junguianismo, muy apegado al problema ya de una persona individual y de su subjetividad, muy apegado a la psicología, como decía usted, y sin embargo hallamos mucho material de interés etnográfico para el análisis cultural en un ejemplo como ese. Eso podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Claro. Expandiendo el concepto de etnografía, transformándolo. ¿Será que el concepto de etnografía tiene una esencia o no la tiene? Si no la tiene, de alguna manera, pues obviamente algo hay que la hace etnografía a diferencia de otra cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de que se va deslocalizando su identidad habla también de una refiguración de su identidad y por lo tanto de una muerte simbólica, de una determinada manera de entender la etnografía. O lo mismo ocurre con el arte. Usted mismo me ha dicho que no entiende muy bien, que no es muy, lo cual le pasaba a Levi Strauss también, no entendía muy bien el arte moderno. Es decir, ¿por qué de repente un artista te agarra un objeto de la vida cotidiana y te lo pone en la galería? ¿Cuál es el arte que hay en eso? Por ahí mismo empezó el proceso también de cambios de los conceptos de arte, que traía consigo la pregunta acerca de qué es el arte, cuál es su esencia, y al no poderlo responder, porque si de repente coger un urinario y ponerlo en la galería era una obra de arte, entonces ¿qué es el arte? ¿No? Y al hacernos la pregunta, el arte ha ido tan lejos en la exploración de sus límites que pues surgieron fenómenos como, no sé, la obra de Cristo, por ejemplo, que es empapelar puentes, entelar edificios. O sea, el arte puede ser muchas cosas. Entonces, en ese mismo juego hay de revisión del concepto, hay también una especie de juego con la muerte simbólica de la identidad propia, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con la filosofía. Hay un libro muy bueno que escribieron Gilles Deleuze y Félix Guattari, que son filósofos franceses de fin de siglo, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y justamente lo que ellos hacen ahí, después que la filosofía durante tanto tiempo filosofó sus sistemas categoriales como cosas así epistemológicas muy importantes en la teoría de la lógica y todo eso, ellos más bien van en la dirección contraria, o sea, buscan
relativizar cuál es la génesis fenomenológica, qué es lo que está verdaderamente en la fuente, qué es lo que verdaderamente podríamos considerar la esencia de un concepto y la esencia de conceptualizar, y a través de esa relativización de lo que es un concepto, empiezan a expandir el campo de posibilidades para pensar la conceptualidad y llegan incluso a proclamar que determinadas formas del arte pueden ser formas de filosofía. Entonces, claro. Hay en el tráfico que ha caracterizado a la posmodernidad, el tráfico de arte y cultura, vamos a decirle así, como dice George Marcus en su libro El tráfico de arte y cultura, refigurando arte y antropología, un antropólogo estadounidense. Ha tendido ¿cómo se le podría llamar? Lo que podríamos llamar hoy en día effacing boundaries, disolvimiento de los bordes, o sea, como disolución de los bordes, ¿no? Los bordes entre las especialidades, los bordes entre las disciplinas, las identidades de las disciplinas y de las especialidades, antes consideradas estancas, se han desdibujado, ¿no? Y el posmodernismo un poco que ha venido a ser el ímpetu, el espíritu, muy asociado a este revisionismo. Entonces, esta, claro, es una concepción de la muerte que no tiene que ver con el problema más de fondo antropológico, que se refiere a la muerte de un organismo viviente, ¿no? En este caso, digamos. Pero estamos hablando, a la manera de los estudios cognitivos en la antropología sobre la muerte del lenguaje, de la muerte de sistemas simbólicos. Claro. Es decir, podríamos hablar, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte de una cultura, no estamos hablando ya de la muerte literal de los individuos que la conformaron, sino que estamos hablando del fin de una civilización, estamos hablando del fin de un modo de reproducción y de transmisión cultural cuando una cultura cesa o muere, ¿no? Es decir, que existe una manera simbólica de entender la muerte que no tiene que referirse a un organismo biológico, sino que puede referirse a un sistema simbólico tal como puede ser una lengua que muere y pasa a ser objeto de estudio de la arqueología, de algo extinguido, ya moribundo, o puede ser el resultado de los mismos cambios que se están produciendo en la esfera sociológica, que están modificando el sentido de la esencia o de la identidad de lo que consideramos una cosa a la otra, y puede implicar de alguna manera la muerte de esos sistemas. Hay algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, lo que está pasando entre dos culturas y dos religiones, como la americana y la persa, en este caso específico. Persa fue un imperio. Estados Unidos actualmente es un imperio. Concepción de la muerte completamente diferentes. Para ellos la muerte es toda una concepción cristiana que viene desde las cruzadas, etcétera, etcétera. Pero en el Medio Oriente el islamismo tiene otra forma de ver lo que es la muerte. Por ejemplo, si nos remitimos antes de los persas, vamos a los egipcios, a los mayas, a los aztecas, a los incas, etcétera, etcétera, la muerte no era el fin de la existencia. Muerte, fin, existencia material, o sea, la carne. Todo lo que era, vamos a llamarlo el escaparate nuestro, pero no el fin de una existencia a un mundo suprahumano o infrahumano, depende también como lo quieras ver, ¿no? Si vas al infierno o si vas al cielo o como lo veas. Entonces, el término de muerte acá es muy relativo, porque si queremos, etimológicamente, la muerte es el final de algo. ¿Ok? Perfecto. Pero nosotros vemos que hay continuidad en el espacio y en el tiempo, en una cultura, ya sea, como te dije, occidental, o sea islámica, pero hay puntos de unión, ¿ya? El hinduismo dice: la vida es un pasaje en la tierra, pero eso no implica que hemos muerto, ¿no? Sino
transciende ya esferas mágico-religiosas, si quieres llamarlas así, o de una cosmografía que nosotros no llegamos a entender. Ahora, retoman la muerte como un ente que viene siendo el final de algo, tanto material como espiritual. Retomo Persa, o sea, Irán y Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué no puede con los persas? Porque la religión islámica, el punto no es la parte económica, sino es la regeneración del espíritu, donde Alá reconcilia todo su rebaño a una mejor vida. Igual lo hace el cristianismo, pero el cristianismo utiliza otras vías para poder explicar, pero tenemos un punto en común. Metodológicamente son antagónicos porque no entienden, y en caso de guerra, como está en este periodo Irán y Estados Unidos la tiene toda de perder porque no entiende realmente el significado de la cultura y en este punto, ¿qué significa la muerte para ellos? ¿Es la muerte económica? Les salga bola. La muerte económica para el americano, sí es la muerte económica del americano y es la extinción, pero entonces ahí tampoco hay religión, porque hay todo un egocentrismo y hay todo un egoísmo de que uno es el ser supremo. Y si tiene que pasar por todas estas instancias de sufrimiento, de ser pregonero de esto, de lo otro, para ellos es algo negativo. Claro. Mientras que para los persas no. O para los hindúes más todavía, porque los hindúes están en un tránsito que es aprendizaje. Claro. La muerte para ellos no significa la muerte como para un occidental. Claro. ¿No? Sí, pero también ahí hay cuestiones éticas Claro. que me gustaría decir, quizás apuntar algunas cuestiones éticas con relación a este tema que usted está diciendo. A ver, por ejemplo, usted dice que la muerte es una forma de un fin o de un final. Pero mientras usted decía eso, yo estaba pensando, estaba comparando. No un final concreto, simbólico, es un final concreto. Sí, ajá. Final concreto. Simbólico no tiene. Yo estaba comparando, mientras usted decía eso, yo estaba comparando formas de lo que termina, formas de lo que tiene un fin. Y estaba pensando, por ejemplo, un film, una película que uno ve, ¿no? Que tiene un título, un director, un autor, con una trama, ¿no? Uno la comienza a ver, la disfruta, la contempla, la escucha, la ve, hasta que la película termina. Ahora, cuando la película termina, que tiene su fin, indudablemente termina, se apagan las cámaras, los proyectores, se apaga la luz del cine, o si es un televisor, se apaga, se cambia la vaina, y deja de verse esa película. Pero de cierta manera, uno sigue hablando en la memoria de la película que vio. Claro. Y uno puede también además volver a verla. Claro. Entonces, hay una diferencia entre esa manera de la muerte, vamos a decirle así, de lo que termina, y por ejemplo, pongamos por caso, poner en mi propia experiencia, cualquiera, la de otros, ¿no? Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, digamos, de una relación. Porque a uno a veces le parece insólito cuando uno tiene determinadas relaciones, que esas relaciones algún día puedan terminar, ¿no? Cuando has llegado de repente a amar tanto, o has llegado a... Entonces, hay relaciones que no, hay relaciones que cambian y continúan. Claro. Pero hay relaciones que mueren. Claro. Hay relaciones que mueren. O sea, por ejemplo, hay relaciones de pareja, pongamos por caso, ¿no? Algunas que terminan como pareja, pero siguen la relación en un nuevo momento, una nueva etapa. Pero hay muchas que terminan totalmente. Total, se corta. Entonces, sí, se corta, es como una muerte. Pero se corta físicamente. También se
se corta físicamente. Pero comportamiento, o sea, el behavior, Ajá. se mantiene a pesar de que ha roto o ha muerto una relación, va a repetir Ajá. ese mismo esquema con otra relación de Claro. pareja. Claro, pero bueno, quiero decir, ahí hay un final, en algunos Claro, casos, ¿no? hay un corte. Porque hay casos que continúan después la relación, aunque terminen como relación de pareja. Claro. Otro tipo de relación, no tiene que ser, puede ser una relación, por ejemplo, profesor-alumno, No, que es totalmente. profesor-alumno hasta un momento, termina como relación profesor-alumno, muere eso y pasan a ser amigos. Sí, Y entonces cambia la naturaleza de la relación y se transforma en otra cosa, pues hay algo ahí que muere, es lo que quiero decir. sí. Hay algo ahí que muere, hay algo que muere y nace otra cosa, o no nace, se termina la relación profesor-alumno, nunca más ves al profesor, nunca más te ve más el profesor a ti, y se acabó esa relación profesor-alumno. Queda en la memoria. Claro, Pero queda en la memoria, queda en la memoria del inconsciente. pero deja de colectivo. vivir como fue por un tiempo. Si fue 5 años en que fue profesor y estudiante, y hay un momento que eso termina. No, termina. O sea, como que lo que estoy tratando de decir es que hay una presencia de la muerte simbólica dentro de la misma vida, sin que sea propiamente muerte literal. En el sentido, digamos, de la muerte de un organismo vivo, ¿no? Porque ¿qué pasa con la muerte literal? O sea, con la muerte ya física del organismo vivo. Que hay un problema, pues vamos a decirle, ético, muy profundo. Y yo creo que la muerte tiene una gran importancia estructuradora de podríamos decir, del sistema axiológico de valores del hombre. Porque no por gusto la muerte es tabú. O sea, no solamente es tabú, sino que además está prohibida. Es decir, la muerte solo puede ser natural. Cualquier forma de la muerte que no venga por derecho natural está considerada un pecado, una cosa que está éticamente prohibida. Y ha sido así en la mayor parte de las culturas. De hecho, hay un punto aquí que quiero apuntar con relación a la cuestión del relativismo, que es un tema que me parece bastante interesante. Yo soy un relativista cultural. Incluso considero que soy bastante más un relativista cultural que el mismo Clifford Geertz, que se proclama a sí mismo como relativista cultural, pero en una de sus discusiones, de las discusiones de Geertz con un filósofo estadounidense que se llama Richard Rorty, donde ellos discutían precisamente este problema del relativismo cultural, Rorty estaba de alguna manera objetaba el relativismo cultural y Geertz hablaba a favor del relativismo cultural. La perspectiva de Rorty un poco era la perspectiva del etnocentrismo. O sea, ¿cuáles son las razones para el etnocentrismo? ¿Por qué yo, decía Rorty, como un burgués acomodado de la sociedad media o alta media estadounidense, profesor universitario con un determinado estilo de vida, soy muy honesto, un diálogo muy honesto, con un determinado estilo de vida, con una determinada confort, con una determinada forma de hacer las cosas, considero etnocéntricamente que el sentido de lo humano que yo disfruto dentro de la propia etnicidad que me confirma el estilo de vida que llevo, contiene valores que yo debo de alguna manera universalizar, y porque yo debo avanzar con esos valores en dirección a mi comunicación con otras formas étnicas, porque yo tengo que tener prejuicios hacia determinadas formas en que lo étnico se conjuga con otra manera de entender el sistema de valores. En cambio, la perspectiva de Geertz era más relativista, es decir, un poco como la suya, ¿no? O sea, te pones de la perspectiva de la India, ves una cosa, te pones de la perspectiva europea, ves otra. Y si eres verdaderamente relativista, las aceptas todas. Aceptas todas. En cambio, el etnocentrista, que en este caso es la posición de Rorty, muy honesta también, un poco no se concilia muy bien con eso. O sea, dice que en el relativismo cultural hay como un extremismo, vamos a decir así, ¿no? Como un extremismo que se niega a lo universal por lo local, a lo universal por lo situado, por lo regional, por lo específico, digamos a decir así. Sacrifica lo universal por lo específico. Es decir, es como un particularismo, según Rorty, según la perspectiva de Rorty. El relativismo cultural es como un tipo de particularismo. Si vamos a la relación entre lo particular y lo universal, bueno, ¿no? De cierta forma sí, porque si no, ¿cómo explicas tú una universalidad dentro de una particularidad?
Claro, hay una relación necesaria. O sea, es necesaria. Hay una relación necesaria entre particularidad y universalidad, claro. Claro, de acuerdo. Sí, tú desarrollas lo que, si bien hace la distinción, es el desarrollo del punto que a ti te interesa. Claro, claro, pero lo que pasa es que el que hace el relativista cultural verdaderamente radicalizado busca en la cosmovisión particular de un modo determinado de ver el mundo los valores que hay allí y trata de afirmar esos valores. Claro, pero como tú dijiste, el relativismo cultural, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo trato de asimilar todas las formas culturales y tratar de entenderlas en sus contextos para poder decir la cultura es universal y yo tengo herramientas para poder describir lo que es la cultura universal según la particularidad, ojo, de mi formación como antropólogo y de mi biología, según, si quieres llamarlo político, porque al fin y al cabo todo ser humano es político, el cual me va a ubicar dentro de un extracto, un mini grupo o un grupo, lo que sea, que me hace diferenciar del resto y de que el síntoma de cuando yo muera, para mí ya la muerte no es carnal, es espiritual, porque yo estoy transmitiendo, yo estoy dejando un legado de que se va a comunicar, eso sí no lo sé, pero la idea es que ese legado después de la muerte que no va, o sea, carnal, se va a seguir transmitiendo a través de una continuidad de conceptos, etcétera, etcétera, donde yo sigo vivo. Claro. Y, ahora, lo que pasa es que, de acuerdo, escuché lo que me dijo. ¿Qué pasa? Que Gears se tropieza con ciertas cosas en las que dice, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, por muy relativista cultural que sea, por muy abierto que sea, aceptar que el ser humano se coma al ser humano, como hacen determinadas tribus en el canibalismo, ¿no? Entonces, si tú... Ahí estamos metiendo en la parte ética. Sí, por eso. Ahí es donde entran los problemas del relativismo. Claro. O sea, tú definitivamente consideramos que hay un sistema de valores éticos, de lo que consideramos sagrado, aunque no tenga un orden religioso, pero éticamente sagrado, que no nos permite asimilar que el hombre se coma al hombre. Entonces, cuando nos tropezamos con una cultura en la que los hombres se comen a sí mismos, ¿hasta dónde puede llegar nuestro nivel de tolerancia? Ese es un punto que pone Gears problemático. Dice, o sea, no me hablen más de transculturalidad cuando para ser transcultural tenga que asumir que me tengo que comer la cabeza de alguien. O sea, yo eso no lo tolero, no voy a negociar con eso, ahí no hay entendimiento cultural. Otro ejemplo, el tema de la muerte, precisamente, el tema de la muerte. Hay un ejemplo que pone Gears en su libro de un antropólogo joven, postmoderno, estadounidense, que hace trabajo de campo en Grecia. Entonces el tipo, está allá en Grecia haciendo su trabajo de campo del carajo, y una de esas, un amigo suyo, que no tenía nada que ver con el trabajo de campo que él estaba haciendo, lo invita al velorio, en la funeraria, al velorio de su familiar, de un familiar de su amigo. Entonces él de repente, afuera de la escena del trabajo de campo que él tenía que hacer en Grecia, como una cosa que estaba estructurada como su trabajo de campo, se tropezó con una experiencia cultural que les resultó tan relevante o más relevante que todo lo que podía conseguir cuando hacía trabajo de campo, que le entró por la vida de un amigo que se le murió un familiar y tuvo que ir al velorio, ¿no? Ahí él se tropezó con una manera diferente de entender la muerte, con una manera distinta de llorar la muerte, con una manera distinta emocional y psicológica de estructurarse todo el sistema de valores y de relaciones entre las personas en torno al familiar muerto. Y él sintió una conmoción muy fuerte de sus parámetros culturales sobre lo que es la muerte. Ahí están, parámetros culturales, sí. Propios. Ajá. Propios. Sí. Porque yo te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, cuando alguien se muere en New Orleans, ahí nadie llora. Ahí se conmemora la muerte a través de la música. Ajá.
se camina, van todos los familiares, los amigos, Ajá. etcétera, etcétera, y empiezan a tocar y a tocar y a tocar y a conmemorar la imagen de este señor que, entre comillas, dejó de existir en la tierra. Sí, ahí usted está avanzando en una dirección que me interesa más, ¿Ves? pero quisiera cerrar la anterior, ya para terminar el tema. Y después cierro yo. Sí, no, terminar el punto anterior para poder ir en esa dirección que usted dice, que me interesa más. O sea, tenemos dos ejemplos, el del antropólogo en Grecia, que al verse frente a una idea de la muerte, cuestiona los propios parámetros que él trae sobre la muerte. Es decir, entrar en contacto con la manera como una cultura distinta a la suya simboliza la muerte, le mueve el piso a sus parámetros sobre lo que es la muerte. Es decir, le relativiza que su propia idea de la muerte sea adecuada. Claro. Para tener dos ejemplos contrarios con relación a la muerte. Uno, que te mueve el piso, donde dice, coño, pero la manera como yo he estado simbolizando la muerte como que no está muy bien. Esto como está más interesante, o sea, es mejor aquí lo que está pasando. Es distinto, ¿no? Tengo que abrirme en comprender por qué lo ven así, pero creo que la manera como yo he estado simbolizando la muerte no es adecuada. Este parámetro relativiza el mío y me hace crecer culturalmente, ¿no? De hecho, él usa el ejemplo para cuestionar toda la posición de autoridad que supuestamente él debería tener como antropólogo en trabajo de campo y decir, ya va, o sea, ¿qué vengo yo aquí a estar diciendo, trayendo aquí un evangelio de cómo deben ser las cosas cuando hasta en la experiencia de la muerte estoy sintiendo que los parámetros culturales que yo traigo son relativizables? Versus el otro ejemplo, los dos son puestos por Geertz, que es el ejemplo de la intolerancia frente al tabú o frente a lo prohibido. Frente a lo prohibido, es decir, tú traes una cultura que no te permite entender que el humano se coma al humano. No importa la explicación que te den de la razón y el sentido por la justificación religiosa, espiritual, ritual que te den. No importa cómo el grupo se explique, cultural se explique claro. A sí mismo eso, un hombre no puede matar a un hombre, hay una cuestión cultural. Entonces, en un caso, transformas tus propios parámetros sobre la muerte para abrirte a una concepción de la muerte, enriquecer tu manera de verla culturalmente, que es un poco lo que usted decía cuando ponía los ejemplos de la India. Y en otro caso te ocurre lo contrario, te refuerzas en tu manera de entender la muerte y te cierras a abrirte a una manera determinada de comprenderla que te parece que no puedes ir en esa dirección, o sea, que no se concilia con tu sistema ético, ¿no? Entonces, cerrando ese tema, hay una relación estructural, pienso yo, genésica, de fuente, primigenia, genésica, entre la muerte y el sistema ético y cultural de la cultura. Es decir, la muerte, aunque sea un fin, regula la estructura moral de la sociedad. Tiene una conexión muy importante con la estructura moral de la sociedad. No solamente la muerte, la más fuerte de todas, la más importante antropológica, es la muerte literal, el fin de la vida biológica. Pero yo diría, para ampliar más el diapasón antropológico, cualquier forma de la muerte, también las formas simbólicas de la muerte, sin entrar necesariamente en la vida humana, en el fin de la vida humana, es decir, todas las otras formas de la muerte que vimos, la muerte de una cultura, la muerte de una pareja, la muerte de una relación, de una forma de relación, la muerte de la identidad de una disciplina o de lo que se considera la esencia de algo, ¿no? Entonces, ahora, la dirección en la que usted estaba yendo ahorita, a mí me interesa más, porque es una dirección que abre, en mi opinión, no sé si usted lo verá así, pero escuchándolo hablar, me transportó ya al arte, pero al arte, en este caso no a todo el arte, sino al arte que trata del tema de la muerte. Es decir, me hizo pensar en ciertos artistas, sobre todo en el teatro y en el cine, que le han dado una gran importancia simbólica a la muerte en su obra, ¿no? Por ejemplo, García Lorca es un teatrista español que representa simbólicamente la muerte de una manera tan trágica, tan dramatizada, que casi todas las tramas de la vida cotidiana se urden en torno al problema de la muerte, ¿no? Los personajes, los misterios de los personajes, lo que se considera castidad, lo que se considera...
el simbolismo de García Lorca está muy vinculado con una dramatización de la muerte que al mismo tiempo yo siento, pues obviamente muy español, ¿no? Muy hispana, muy de España, muy de la cultura española, y que yo siento muy arraigada en la manera como las culturas hispanas, por lo menos españolas tradicionales, acá también en América, han comprendido la muerte desde el punto de vista simbólico. Es como una cosa trágica, vinculada al llanto, al desgarramiento, al sufrimiento, ¿no? Al sufrimiento, a la pérdida, al duelo, como le llaman, ¿no? Al duelo, ¿cómo es que llaman la imagen de la viuda o del viudo, ¿no? Es una manera de simbolizar la muerte que yo sí pienso, y escuchándolo hablar estaba pensando en el valor que puede tener esa relativización de la manera de ver la muerte. ¿Cómo podría yo decirle? Como que sin necesidad de ir a los extremos, de tener que conciliarse con una manera de ver la muerte completamente implanteable para la cultura de uno. Existen muchas maneras de transformar nuestra manera de simbolizar la muerte, es lo que quiero decir. Bueno, para simplificarlo. Yeah. O sea que si uno trata de comprender verdaderamente, por ejemplo, cómo determinadas culturas entienden la muerte, puede sustancialmente modificar su manera de entenderla también, a pesar de que uno tenga determinados valores culturales que le han hecho ver la muerte de un cierto modo. O sea que puede haber permeabilidad, quiero decir. Claro, eso intercultural. Eso es un aspecto muy común cuando un imperio o cuando un país se vuelve imperio y empieza a ensanchar su frontera y a imponer todas sus costumbres. Entonces hay un sincronismo entre lo que es la imposición y lo que es lo que es ancestral a lo que fueron esclavizados, por decirlo. Podemos poner el caso, por ejemplo, ¿no? de los aztecas en pugna con los españoles, por ejemplo, ¿no? Los españoles vivían con un cristianismo, más no los aztecas teniendo toda su infraestructura religiosa bien definida y de que el final de la biología humana era la desaparición, pero más no a través de la representación de jeroglíficos, de códice, ¿eh? Códice, etcétera, etcétera, determinaban que la muerte no terminaba. Pero para el español, sí, había como una especie de contradicción, lo que era la imposición de la iglesia y lo que era la gente común, los campesinos, que no eran catecizados. ¿Se dice catecizados? Sí. Catecizados. Hasta que llegaron y se convirtieron en el cristianismo. Pero hay convencimiento de que una sociedad realmente es cristiana o de otra religión. Yo la que conozco es la cristiana, pero yo, un caso, voy a una iglesia, veo la gente que reza y dice por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi... Coño, pero salen a la calle, te tiran el carro, o sea, la ética se pierde. Ahí viene el individualismo, viene el egoísmo, entonces ahí tú ves como una separación de paradigmas que son de vida y de muerte, porque no cumplen, no hay un... O sea, me explico.
voy a la iglesia como buen cristiano, salgo de la iglesia y cumplo mis mandamientos toda mi vida. Pero yo voy a la iglesia, salgo de la iglesia y lo primero que hago es quebrar, romper todos los mandamientos. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es la muerte? Eso es como hablar, bueno, sí, uno tiene el bien y tiene el mal. Uno tiene el yin y tiene el yang. Son los que hacen que uno, como dicen en el marxismo, la dialéctica se mueve. Pero ¿qué pasa con la ética, como tú dices? Se implanta, pero se respeta, se lleva a cabo en su totalidad. Por eso yo caigo en el relativismo, porque no creo en algo que es absoluto. Claro. El problema es que, pienso yo, ¿no? Pues, probablemente no sé si... O sea, yo tengo todavía yo pienso muchas... yo pienso que hay una diferencia muy importante entre la ética y la moral. Porque la moral es una institución, vamos a decir, normativa, de carácter social. O sea, ¿qué es la moral? La moral es... Que eso son las instituciones religiosas que las imponen. Bueno, en el caso de las instituciones religiosas, pero yo diría que la moral abarca no solo la religión, sino también la ciudadanía, la sociedad civil, el derecho, o sea, la moral. La semilla viene de ahí. También. Cuando te digo por mi culpa, te están enseñando que tú no puedes. Claro. Y tienes que obedecer la moral que te están dando en todas las esferas de tu vida. Claro. Sí, yo veo la moral como un sistema de valores instituido que genera normas de comportamiento. Claro. Que no es malo. No estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que sea malo, sino que estoy tratando de establecer una diferencia de qué es la moral y qué es la ética. Yo sé que son dos cosas diferentes, aunque se tocan en algunos puntos, pero son completamente diferentes. ¿Qué es la moral? La moral es un sistema estructurado de valores que se han instituido y se han transformado de alguna manera en normas sociales que regulan el comportamiento. Que obviamente se supone que la conducta debe seguir. Claro, hay manera de vigilar la moral, hay formas de vigilancia moral. O sea, no significa eso, no garantiza que los individuos van a asumir necesariamente esas normas. Pero en la medida en que se han instituido, están más en la esfera de la conservación social, es decir, son más del lado conservador de la sociedad. La sociedad trata de alguna manera, regularse por esas normas en la manera de evaluar la conducta y el comportamiento. Esa es la moral. De ahí viene la moral. ¿Qué es la ética, en mi opinión? ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética no es un conjunto estructurado de valores que se han instituido y que generan una normatividad para la conducta. La ética es la orientación hacia valores que mueven motivacionalmente, vocacionalmente y motivacionalmente el comportamiento de la persona. Es decir, la ética es como la orientación hacia valores, no es el seguir valores que ya están instituidos y normativizados. Claro, tiene que haber algún punto de contacto entre ambas cosas, entre ambas esferas, porque si la moral dice que lo que es correcto para una comunidad, por ejemplo, para una familia, moralmente, es que no la niña, pongamos por caso, la niña no tenga sexo sino hasta que sea mayor de edad, y eso está regulado normativamente como una cosa instituida, es difícil que si una colectividad ha asumido que lo que es adecuado es que no tenga sexo antes de los 18 años, es difícil considerar ético que lo haga antes. ¿Me entiendes? O sea, que hay un punto donde se tocan, pero no siempre coinciden. Porque un sistema moral puede volverse anquilosado, o puede en un momento dado volverse muy conservador, o puede en un momento dado repetir una cosa como que se vuelva, digamos, retrógrada, podríamos decirle así, frente a un sistema ético de valores que puede estar empapado del contacto vivo con algo que están haciendo, ¿me entiendes? Con algo que están haciendo y que no puede estar sujeto de la manera como la moral lo tiene establecido. O sea, la ética es como, en mi opinión, tiene una conexión más profunda con la génesis de la vital de la experiencia.
O sea, no es los valores instituidos que seguimos, que también los hay, porque hay una parte nuestra que es moral, sino son aquellos valores hacia los cuales nos orientamos. Es como una relación entre la ética y el deber ser, podríamos decir. O sea, la ética es un poco una idea de cómo debería ser. Tiene como es un hacia dónde nos movemos. Y que puede estar incluido en la conducta. Porque tú que tratas de ser muy ético, pero no significa que eres perfecto. Entonces siempre hay como un ideal en la ética. Hay como un ideal en la ética. O sea, te orienta hacia valores, mueve el comportamiento sentimentalmente, pero al mismo tiempo también corrige la conducta y te dice hasta qué punto puedes y hasta qué punto no puedes. Porque tú puedes querer ser ético en tu sentimiento, pero no poderlo ser por razones económicas, o no poderlo ser porque tienes una limitación determinada que no te lo permite, ¿no? Ahora, ¿cómo explicarías tú la violencia de género? Ahí hay parte moral y parte ética. Las dos cosas. Y las dos cosas se rompen en un momento dado. De acuerdo. Ha habido que hacer muchos cambios en la mentalidad para verlo como nosotros, por lo menos como yo lo veo, ¿no? Por lo menos yo soy completamente intolerable hacia la violencia de género. ¿Sí? Intolerante, o sea, así como lo soy hacia el canibalismo, que el hombre se coma al hombre, también lo soy hacia la violencia de género. Y no solamente la violencia de género, la violencia con los hijos, aún me resulta más difícil. O sea, la violencia de género no la tolero. O sea, que un hombre le pegue a una mujer, ni una mujer a un hombre, pero más a un hombre a una mujer no lo concibo. O sea, es una cosa que está completamente fuera de mis parámetros éticos. Y que le peguen a un niño, más aún. Pero antes no era visto así. La antropofagia, Ajá. ¿Te acuerdas del accidente de los Andes? Ajá. De los 20 y pico de futbolistas uruguayos, Ajá. Donde cayó el avión. ¿Cómo tú ves el problema de la antropofagia en ese momento muy determinado en la supervivencia de estos individuos? Ya habiendo gente que no ha podido sobrevivir, que han ido biológicamente al otro portal. Ajá. Y los que se quedaron tenían ese dilema. ¿Hasta qué punto es moral y ético que yo me coma a este muerto que ya está muerto, no va a sufrir, pero yo me puedo salvar? Es un tema muy complicado. Es complicadísimo. Eso es igual que el tema del aborto. Exacto. Hay mucha división. Es mucha división. Claro, porque yo creo que detrás de eso hay una cuestión también que tiene que ver con el ateísmo y la religiosidad. O sea, sí. Claro, no, tampoco con la religiosidad, porque tú estás en un limbo de supervivencia. Claro. Lo haces para vivir o no lo haces y te mueres. Claro, entiendo. Yo creo que yo no lo haría, pero bueno, quién sabe. Bueno, habría que estar en esa situación. Habría que estar en esa situación. A eso me quiero referir. Sí. A los puntos que no son normales o habituales, repetitivos en el tiempo. Sí. ¿Cómo se juzga a aquella gente que ha roto esas normas? Claro. Sí, pero metodológicamente es bueno poner ese tipo de situación extrema porque por ejemplo, cuando Alfred Schultz estudiaba o cuando hablaba, ¿no?, de la importancia que tiene la tipificación en la manera como el hombre común organiza y desarrolla un modo de conocimiento, tipificar las cosas, tipificar. O sea, yo tipifico a través de la repetición y del costumbrismo que generalmente en los vecindarios, donde hay escaleras, tienden a ocurrir cierto tipo de cosas. Y ya, al tipificar eso, adquiero una experiencia y esa experiencia organiza un conocimiento que orienta mi decantación en la acción
y orienta mi orientación en el discernimiento. O sea, Schultz decía, la tipificación participa de la manera como el hombre común, un mecánico, un plomero, como el hombre común, que no es un filósofo, no es un arqueólogo, sino que es un hombre que está dedicado a una labor, a un trabajo, vaya, de los obreros, para decir el ejemplo así, que trabaja en una máquina, en una industria. Cómo el obrero conoce, piensa, organiza la experiencia, de qué manera articula un conocimiento, que se puede decir, esta persona tiene una experiencia en esto, tiene un conocimiento adquirido. Pues Schultz decía que el proceso, el mecanismo tipificador es el que organiza el conocimiento en el mundo cotidiano de la gente común, ¿no? Ponía ejemplos, o yo incluso he hallado ejemplos que me ilustran lo que él decía, ¿no? Como por ejemplo, en Houston es habitual, no sé si alguna vez se lo habré dicho, en Houston es habitual, no es habitual que un cartero llegue y te toque la puerta o te ponga por debajo de la puerta un periódico o una carta. Llegan en bicicleta y te lo ponen afuera en un buzón que está en el jardín pegado a la calle. Jamás te vas a encontrar un cartero que pase al interior del jardín y se meta en el portal. ¿Entiendes? Pero en La Habana, el que trae las cartas, abre la rejita, pasa el jardín, entra al portal, toca la puerta, ve si hay alguien, si no hay nadie, pasa el periódico por debajo de la puerta, ¿entiendes? O lo tira en un banco en el portal. Entonces, si tú estás en Houston... Eso no tiene que ver con el régimen, si es capitalista o comunista. No creo. Aquí está invasión de la propiedad, claro. Está invadiendo la propiedad. Exactamente. Si en Houston tú estás y de repente un cartero entra al portal y te mete en el portal y te cruza el jardín y te mete el periódico por debajo de la puerta, o sea, es una cosa que se sale completamente de lo que tú tienes tipificado y que lo puedes confundir con otra cosa, exacto, como dice usted, lo puedes ver como una invasión de la propiedad, lo puedes ver como como un ladrón o una cosa que no está bien, ¿no? Si te tocan a la puerta a una determinada hora, tú más o menos tienes tipificado qué cosas pueden ser. Claro que pueden haber sorpresas, pero las posibilidades de que haya sorpresas se reducen al mínimo. Más o menos tú sabes quiénes pueden ser, ¿no? Si de repente ocurre una situación completamente inesperada, que cuando te tocan a la puerta, te ganaste $1 millón. No, es un arlequín de un circo que está en la esquina y están pidiendo colaboraciones económicas para la actividad que va a ser el circo el fin de semana, pues te llevas una gran sorpresa, ¿no? Te saca de paso, vamos a decirlo. Entonces, ir a las situaciones extremas, contrarias a las que son habituales, como lo que hizo usted ahora, bueno, negamos el canibalismo, pero vamos a imaginarnos una situación extrema contraria, en la cual estamos en una situación de supervivencia, nos vamos a morir y tenemos un cuerpo que ya se murió y si no nos comemos el cuerpo nos morimos, ¿no? Ayuda mucho a revisar la estructura misma del sistema de valores, ¿no? Por eso le digo, imaginar que en medio de una tipicidad de un vecindario que toca la puerta es un arlequín, te cuestiona los parámetros, ¿no? O que estás en una situación que te rompe tus parámetros, o sea, una situación, por ejemplo, de aprendizaje, porque tipificar requiere saberlo todo, conocer la lengua, las costumbres, pero imagínate que tú de repente estás en una situación donde no hablas la lengua y necesitas ir al baño en un lugar rural en medio de la oscuridad, en un país en que tú no hablas la lengua. Y de el cartelito que no has visto, prohibido. O sea, si hay un perro que muerde o una serpiente venenosa, o sea, no sabes nada y no tienes cómo averiguarlo porque no hablas la lengua, ¿no? O a la inversa, no conoces la ciudad y todo lo contrario, haber tipificado, no has tipificado nada. Todo lo tienes que aprender de cero, ¿no? Entonces, siempre es bueno ponerse en esas situaciones, como por ejemplo, hablamos del lenguaje, pero siempre suponemos que ya tenemos un lenguaje que ya aprendimos y que ya hablamos, pero vamos a imaginarnos que lo estamos aprendiendo por primera vez, ¿no? O sea, un poco ese es el efecto que tiene de extrañamiento, llevar los ejemplos a una situación contraria, extrema, para un poco revisar en qué está parado el sistema de valores, ¿no? En este caso, el problema del canibalismo, pero yo diría
También el problema del género, yo diría, por ejemplo, lo que usted dice de la violencia de género, son cosas que tocan demasiado nuestro sistema ético, nuestro sistema de valores, o sea que no podemos aceptar, ¿no? Pero sí habría que, ya teniendo tantos conocimientos en el mundo, tantos casos empíricos, ¿por qué no hay una reformulación de lo que tú dices, de la ética y la moral? ¿Por qué no hay una evolución, igual que la lengua? La lengua no está muerta. La lengua ha evolucionado, ha tomado otros aspectos, porque las estructuras sociales, según los modelos cotidianos, los modelos económicos, etcétera, etcétera, han cambiado. Claro. La lengua no es una excepción para quedarse estancada en el tiempo. A menos que sea, coño, como Canadá, que todavía no me explico cómo siguen hablando un francés del siglo XVIII, en pleno siglo XXI, ¿no? Claro, hay excepciones. Pero la mayoría no. Hay una transformación, hay una dialéctica, hay algo que está, coloquialmente hablando, algo que se está cocinando. Entonces, si los animales, ¿por qué nosotros no criticamos que un león se haya comido a otro animal? Lo ha matado prácticamente y se lo ha devorado. La pregunta clásica es la supervivencia. Pero si un ser humano en una situación, ojo, una situación crítica, lo llevo a esta situación, no a una situación normal, donde la moral tiene que ser cumplida porque si no viene el caos, y la ética igualmente, ¿por qué tenemos que censurarlo? Porque somos gente racionales, porque pensamos. Pero los trastornados patológicos, ¿qué hacemos con ellos? Que matan, son sádicos, hacen aberraciones, los pedófilos. ¿Dónde ponemos a esta gente? Porque me vas a decir, ellos son un grado patológico, pero en línea general, la humanidad tiene esos granos que no han germinado, por eso no se han expresado de una forma, coño, que te juzguen y que hayas hecho daño. Pero los tenemos. Entonces, ¿cómo prevenir eso? ¿Cómo saltar un paso para prevenir un hecho de muerte, ya sea espiritual? Porque si tú eres un pedófilo, coño, biológicamente estás destruyendo el pobre niño, pero psicológicamente sigue vivo. Entonces, ¿cuál es la frontera? Sí, está claro, para mí está claro. O sea, hay una estructura moral que no nos permite culturalmente aceptarlo. Claro. Pero todo el mundo dice no, porque la moral. Y ética, una estructura moral y una estructura ética. Claro. Porque no hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos hacia la cuestión de los pedófilos, sino que es suficiente con solamente los criterios mismos de educación de los niños. Ahorita mismo no hace mucho estaban con el tema de si a un niño pequeño se le debe o no permitir la libertad sexual, en el sentido, por ejemplo, de que pueda estar con otros de su mismo sexo. Es una cosa menos extrema que la cuestión pedófila, porque ahí necesariamente no se trata del abuso, sino que es mucho más intolerable para nuestro sistema cultural. Claro. Pero es el problema de la homosexualidad, que los homosexuales que quieren redimir
la libertad temprana hacia la inclinación, quieren de alguna manera que hagan reglas y hay toda una estructura social que no lo permite. Claro. Porque se supone que un niño, y yo estoy de acuerdo con eso, me reconozco en ese sentido No, yo también. a un conservador, Yo también. a pesar de todo lo Y con liberal todos los y prejuicios lo que anarquista, tengo. y lo anarquista que puedo ser en muchas cosas, en realidad reconozco que en eso soy conservador. O sea, la vida temprana, los niños no tienen, están aprendiendo todo, son esponjas, se están haciendo. Y tienes que dejar que ellos vivan un proceso hasta que ya tengan una cierta edad, que hayan madurado y puedan tomar un camino autoconscientemente y por voluntad propia. Tú no le puedes injertar e inseminar una inclinación, algo que él de por sí, o sea, tú tienes que dejarlo que... Tienes el caso, un mamífero tiene instinto de procreación cuando ha llegado a una cierta maduración donde el cóctel de hormonas está en un equilibrio. Pero ¿por qué el hombre tiene que entonces llevarlo? No, prematuramente, porque esto, porque lo otro, no sé qué, no sé qué. Porque es todo un aparato que es maligno. Eso es producto de, llámalo capitalismo, llámalo comunismo, llámalo anarquismo, es la, no sé cómo explicarte, pero es la racionalidad más irracional y peligrosísima que tiene el hombre. ¿Por qué no deja que las pautas se desarrollen según los niveles a medida que va creciendo? ¿Por qué tenemos que imponer a un niño de 10 años a que tenga relaciones sexuales cuando biológicamente no está preparado? Así es. Así es. Sí, cuando uno va a formar a los hijos, como yo le decía una vez en una ocasión que estábamos hablando, cuando uno tiene que criar y educar a sus propios hijos, es cuando se le presentan todos esos límites. De lo que uno inevitablemente, o son los miedos lo que uno inevitablemente quiere para sus hijos, es lo que uno quiere para la humanidad, porque ahí es donde uno comprende la importancia que tiene la inducción. O sea, tú te puedes oponer a la inducción pensando que es impositiva. ¿Por qué inducir a una persona en algo? Bueno, sí, pero ponte en el lugar de los hijos. Cuando tú tienes que llevar a tus hijos en una dirección y no en otra, tienes que hacer inducción. Tienes que hacer inducción. Pero inducción no es miedo. No necesariamente. Bueno, pero es que siempre hay alguna relación de autoridad para asimilar para poder orientar un comportamiento, tiene que haber un respeto de cierta autoridad. Claro, ahí estoy completamente de acuerdo. Pero por ejemplo, en los mamíferos hay juegos que tú dices que macabro, se muerden y esto. No, esos son juegos de la misma evolución que los va a desarrollar cuando se enfrenten de verdad a un peligro y se sepan defender. Pero en este caso, ¿en qué estamos? Yo no soy muy hoy en día hay como una especie de propensión a ver en los animales una salida, una vía, una solución. Yo no soy muy no, porque somos pensantes. Yo no soy somos racionales. Muy amigo del animal. Porque pienso que en eso soy bastante tradicional. O sea, no estoy con esto diciendo que el hombre sea para nada perfecto, pero la conducta del hombre está más regulada por su conciencia. Pero es más perverso. Puede llegar a serlo en un momento dado. No, es perverso. Tú ves entre los niños y es perverso. O sea, esto lo digo porque cuando mi hermana existía, por celos, por apropiación de espacio, por jerarquía, X. Yo maltrataba, ahora es que me doy cuenta después, yo maltrataba a mi hermana. Pero para mí era natural porque yo estaba defendiendo
mis valores y mi egoísmo y mis celos. Entonces, no estamos en una normalidad tampoco. Que tus padres te empiezan a inducir. Bueno, ahí, ok. Es que ahí es inevitable. Ahí es inevitable. Es inevitable. Pero hay cosas no tienes otra opción. Tienes que inducirlo. Claro, pero hay situaciones donde la inducción no tiene sentido. Y hay otros que sí necesitas 100% la inducción, porque si no, imagínate, un niño por lo perverso te puede matar. Te da una rabieta, agarra un cuchillo y te hace y te clava el cuchillo, pero no tiene conciencia de que te está matando. Ahí sí la inducción hay que hacerlo. No, y también en todo, en el comportamiento, que no consuma droga, No, claro. que no Claro. O sea, no es que estamos buscando una sociedad perfecta, eso no existe. Eso es una utopía de los sistemas impuestos mundialmente o globalmente. Pero sí, un poco que ahí deberíamos retomar, no como la muerte de las culturas indígenas, sino como el rescate de las culturas indígenas y que siguen vigentes, porque todavía hay grupos vigentes indígenas que nos pueden dar muchas lecciones. Son demasiado importante, demasiadas lenguas, demasiadas tradiciones. De convivencia, de comportamiento, de moral, etcétera, etcétera, a estas sociedades occidentales, a estas sociedades islámicas y a estas sociedades judío-cristianas, si quieres llamarlas así. De que tengan, no hay ninguna sociedad perfecta, pero para mí las primogénitas son las que más se acercan a un equilibrio. Aquí nosotros vivimos en un caos, totalmente. Gracias. ¿Lo dejamos ahí ya? ¿Está bien? Sí, Sí, está sí. bien. Ya. Ya es de 1 hora y pico ya, mira, 1 hora y 7.